a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Y vamos a ver lo que, para seguir la continuación de la clase que teníamos la semana pasada. Y vamos a ver la importancia de por qué el Señor puso ciertas personas dentro de la iglesia para enseñarnos y llevar una responsabilidad sobre la vida espiritual de nosotros. Más que nada el trabajo es más del pastor, y también podemos decir es más del pastor, pero también el trabajo es personal, mi templo, de manera personal. Entonces Efesios capítulo 11 dice lo siguiente, y les comunico que la Biblia NBI, ya sabemos que está un poco mal en la doctrina, para enseñanza está bien. Y luego la Biblia de las Américas es la que se está usando más un día últimamente. Y me da alegría saber que estos hombres trabajaron para poner una Biblia que se pueda entender a nuestro lenguaje, porque normalmente en nuestro lenguaje español es un poco complicado cuando no está como la Reina Valera, que tiene varias palabras difíciles de entender. Entonces nos cuesta más trabajo. Pero qué bueno que la palabra de Dios es clara para nuestras vidas. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 11, del 11 al 14, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, el Señor mismo, dice el apóstol Pablo, nadie más lo pudo hacer como el apóstol Pablo. Podemos decir que Jesús no le enseñó a él. Él no fue su discípulo de Jesús directamente como a los otros discípulos. Esa es la diferencia en el apóstol Pablo. Por eso él dice que hay un propósito. Cuando nosotros nos asistimos a la iglesia, entonces esa es la importancia de asistir a la iglesia. La importancia de venir a los estudios bíblicos, porque aquí es donde nos capacitamos para, dice Pablo en el versículo 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Nuestro ministerio es llevar el evangelio a todo mundo. Eso es nuestro trabajo, ya sea que prediquemos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Ese es el propósito de lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen un ministerio. La obra del ministerio no es nuestra, ¿verdad? Obviamente que es la de Dios. Pero él dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dijimos la semana pasada que somos un cuerpo en el Señor. No somos solamente un templo. Dijimos que el templo no es el edificio, por más bonito que sea. Dijimos, eso no es el templo. El templo somos nosotros. Aquí en nuestro templo, que es donde habita el Espíritu Santo de Dios, y ahí es donde está Dios en nosotros. Vean lo que dice el texto, versículo 13, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que crecer, tenemos que ir creciendo, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, nuestro trabajo es enseñarles más quién es Jesús. Es un gran trabajo para nosotros de estudiar y traerles que Jesús sea exaltado en lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que crezcamos. Él dice, en conocimiento del Hijo de Dios, que sepan quién es Jesús. Dice ahí, a un varón perfecto. Estamos luchando contra la perfección. Algunos piensan que ser cristiano ya es ser perfecto.
y no somos perfectos todavía. Falta mucho, tenemos muchas imperfecciones, fallamos, pecamos como ser humano que somos. No estamos llegando, todavía no alcanzamos esa altura que el Señor quiere. Nuestro anhelo es alcanzarlo, nuestra meta es ser como Él. Dice, para a un varón perfecto, a la medida y a la estatura, a la plenitud de Jesús, de Cristo Jesús. ¿Por qué quiere que crezcamos? ¿Por qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. A ver, ¿por qué nos llaman niños fluctuantes? Los niños de repente dicen, hoy sí, mañana no. Y hoy no quiero, y él dice, ellos no quieren. Pero nosotros ya no somos así porque estamos seguros, tenemos que estar seguros. Dice, llevados por doquiera de vientos de doctrina. Ahora, la doctrina, en sí la palabra doctrina es solamente un tipo de enseñanza, para que sepan cuando hablamos de doctrina es tipo de enseñanza, algo de tipo de enseñanza. Entonces no es en sí la palabra eso es lo que significa, porque va a haber variantes, tipos de enseñanzas. Por ejemplo, va a venir los testigos de Jehová, va a venir los musulmanes, van a venir los cristianos, van a venir a meternos tipos de enseñanzas. Va a haber esa doctrina. Por eso es que Dios quiere que estemos firmes en nuestra doctrina. Dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabemos que Satanás es uno de los hay hombres que son usados por Satanás para llevar ese tipo de enseñanzas, ese tipo de herejías a la comunidad, al pueblo de Dios. Pues dice que también aún los escogidos van a ser caídos en ese error, aún los que están ahí. Hebreos 13:7 dice, vayan a Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ellos predican la palabra de Dios. Por eso honramos a nuestro pastor. No es que lo veneramos tanto, pero en sí le tenemos un respeto por la forma en que él nos ha enseñado la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Tenemos que imitar la fe de ellos. Ellos deben de poner el ejemplo de que tienen fe en Jesús y debemos de imitar su fe de ellos. Ellos tienen mucha fe. Entonces, muchos de nosotros estamos batallando con el sometimiento y todo eso, estamos teniendo trabajo, pues nos cuesta trabajo someternos. No es fácil someterse, no queremos someternos. Vean lo que dice en Hebreos 13, versículo 17, ahora vayan más adelante nomás, ahí donde estaban. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Me gusta mucho cuando dice el pastor Juan que hacemos nuestra jeta cuando hacemos algo, dice él. Hacen la jeta, dice él. Y sí es cierto, porque a veces pasa eso, que sí actuamos de esa manera. Dice, pero tenemos que obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Ahora, esto no solamente se aplica a los pastores terrenales, aunque ellos también tienen cierta responsabilidad, pero aquí estamos hablando del pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos sujetarnos a Él. Dice, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es edificante si se enojan, porque ya no van a edificarnos. Vean en Santiago capítulo 5, versículo 13 y 14, vamos a leer también ahí. La iglesia nos arropa, cuando estamos en una aflicción, vamos a la iglesia y la iglesia nos abraza. En un tiempo de dificultad, en un tiempo de prueba, la iglesia ahí está para apoyarnos, están ellos con nosotros, los hermanos en armonía. No te preocupes, tú te paras y la parte más importante
podemos decirlo así, es cuando los hermanos están dando su testimonio. Cuando están parados aquí, hermano, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por una prueba bien difícil, oren por mí. Cuando tú estás aquí diciéndole a Dios, ayúdame a orar, hermanos, porque yo tengo un problema muy grande. Estoy batallando con esto, estoy batallando con aquello. Entonces usted está ahí pidiéndole a Dios, diciéndole a los hermanos, oren por mí. Vayamos a Santiago 5, versículos 13 y 14. Vea lo que dice. Y es una pregunta que le hace: ¿está alguno entre vosotros afligido? Si tu respuesta es sí, pues estamos en un lugar correcto para que podamos orar por ti. Si no estás afligido, pues no ocupas oración. Dice, haga oración. ¿Estamos alegres? Entonces cantemos alabanzas, porque estamos alegres, unánimes todos, a una sola voz, alabando a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos alegres, cantando alabanzas al Señor. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, llamen a los hombres, a los líderes fuertes para que oren por ustedes. Y vean lo que dice el texto, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es clarísimo, clarísimo, no hay mucha interpretación ahí, porque está clarísimo lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que realmente hacemos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero es bonito cuando los hermanos vienen y expresan su gratitud, su momento de tristeza, de dificultad. Ellos vienen a nosotros y nosotros oramos por ellos. Eso es bonito. Vean lo que dice en primera carta de Pedro 5, 1, 2, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice Pedro, le estoy diciendo que por favor los ancianos que están entre ustedes. Dice Pedro, yo anciano también con ellos. Dice Pedro, ¿no? Y testigo de los padecimientos de Cristo. Dice Pedro, yo fui testigo de eso. Cuando estaba Cristo sufriendo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba... Yo me imagino que Pedro sentía un dolor en su corazón porque él le falló al Señor, lo negó 3 veces. Y Pedro dice aquí, hermanos, ¿sabes qué? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también dice que yo soy participante de la gloria que será revelada. Dice, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, apacienten la oveja del Señor, el rebaño del Señor. Hermanos, es de mucha importancia el cual congregarnos en una congregación donde se alaba el Señor, donde se exalta el Señor, donde se da gloria a Dios. Eso es lo que le pide Pedro a los hermanos, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No lo hagan por dinero, háganlo por amor, háganlo porque deben de estar animados hacia la acción de hacerlo. Eso es lo que dice. Versículo 14, vayan a primer libro de Timoteo 4:12. A ver, ya me perdí en mis cuentas aquí. Vayan a Mateo 18:15, versículo 17. Mateo 18:15 al versículo 17. Entonces, dijimos que hay una gran comunión dentro del cuerpo de Cristo, y es por eso que tenemos que asistir en la iglesia. Hermanos, otra de las cosas también que tenemos es muy importante, que debemos de rendir cuentas a Dios, rendir cuentas a nuestros hermanos, de ver acerca de la disciplina de la iglesia. Ahora, hay 2 tipos quizás la gente se puede confundir porque hay 2 tipos de disciplina que es la corrección, pero también la disciplina de que tiene alguien que hace algo también es otra disciplina también.
Entonces no siempre la palabra disciplina es mala, depende de la manera que se va a aplicar, o la manera en que tú diriges a alguien para disciplinarlo, entonces también es una disciplina. Pero vamos lo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Y esta es la iglesia, la iglesia es esto. Aquí es donde podemos aprender cómo corregir los errores de otros, o nosotros mismos corregir los errores nuestros hacia otros. Vean lo que dice el texto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es la manera educadamente para poder corregir a alguien dentro de la iglesia. No podemos hacerlo de otra manera si no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que nosotros decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. No podemos brincarnos esa parte. Por eso es que estamos aquí, para instruirnos de lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos de enfrentar los problemas que hay, porque sí hay problemas dentro de la iglesia, y más dentro de la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque muchos falsos maestros se metieron en la iglesia desde cuando empezó, no es ahorita. Empezaron a traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y la iglesia siempre estuvo luchando qué es correcto y qué es lo correcto. Incluso habían 70 eruditos que se encargaban de poner en orden todas las cosas, y es por eso que de ahí viene la palabra Septuaginta. Si se han leído la historia, pues eso es lo que quiere decir la palabra Septuaginta. Pero bueno, eso es la manera bíblica para resolver un conflicto entre un hermano y otro. Eso es enseñanza, eso es instrucción, ¿verdad? Entonces también dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24 a 25, dice: considerándonos unos a otros para estimularnos en amor a las buenas obras. Eso es, hermano, yo te animo, yo debo de considerarme también a mí. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hechos 4:32, vamos rápidamente para que no nos vayan el tiempo. Hechos 4:32 a 33. Y dice que la multitud de los que habían creído eran, a ver, otra vez, que alguien me ayude a leerlo ahí. Hechos 4:32. Hechos 4:32 al 33. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de la unidad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Entonces dice que había multitudes, muchas personas que habían creído, dice, eran de un corazón y un alma, eran de uno solo. Dice, y ninguno decía, este es mío, o o no lo toques porque ese es mío. No, ellos dicen dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas de la es tuya. Aquí las sillas, ¿quién no sabemos quién las compró? O sí sabemos quién las compró, pero dicen, no, señor, esa silla es mía, no es de mí. Además, el edificio es mía, no se metan adentro. Ellos, aquí también vemos algo así. A veces tenemos cosas para compartir y no dice, yo lo compré, no te voy a compartir. Eso es algo que ellos vivían de esa manera, ellos compartían. Y ya dijimos cuál fue Entonces, cuando estamos en la iglesia, pues obviamente que
que estamos siendo capacitados para la obra del ministerio que es de Dios. Entonces es un fruto que produce capacitación en nosotros mismos para poder enseñar a otros y motivar a otros para que se acerquen al Señor. Ahora, también no podemos recibir crecimiento personal, ni podemos expresar nuestras necesidades personales, ni tampoco suplir necesidades de otros cuando no nos congregamos como iglesia, porque no sabemos qué pasa con el hermano o qué pasa con él, no sabemos sus problemas, no estamos dialogando entre uno y otro, no sabemos qué está pasando con la persona. Entonces dice Santiago, dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si yo te ofendí, pues ¿sabes qué? Yo pensé mal de ti, o dije esto de ti. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué, brother? Yo pienso que yo la regué, o estoy mal en esto, o vean que dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, y orad unos por otros, oren por mí. Y dice, para que sean sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es por eso que la iglesia debe estar unida, debe de asistir los domingos en la iglesia. Esa es la importancia de congregarnos cada domingo. Y no solamente porque es el día del Señor, debe ser toda la semana el día del Señor, pero el domingo es cuando se cierra de toda nuestra adoración y llegamos al domingo al templo, y ahí es donde se puede decir que ese es el cierre de nuestra adoración de toda la semana. No, yo adoré solo en mi casa durante toda la semana, pero ahora vamos a alabar todos al Señor, a una sola voz. Eso es algo bonito, porque está ahí presente el Señor, ahí está la iglesia, ahí está su cuerpo del Señor. Vamos a terminar. Vayan a la segunda carta de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Es lo que hacemos aquí y también en el templo. Se debe de hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y no solo dice por algunos de los hermanos, dice por todos los hombres. Entonces, cuando hacemos eso, damos a conocer a la gente nuestra necesidad, a nuestros hermanos nuestras peticiones, nuestras gratitudes de lo que estamos agradecidos con Dios. Y dice, versículo 2, ahí en donde estamos, 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, en Hechos 1 capítulo 6, dice, Hechos 6, del 1 al 6, dice, en aquellos días, como crecieran los números de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso quiere decir que estaban ahí como que discutiendo sobre este tema, porque las viudas estaban siendo desatendidas, nadie estaba viendo por ellas, ¿verdad? O es lo que pasa hoy en día, también estamos desatendiendo muchas cosas por esa razón. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Y luego dice, la respuesta está ahí, dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La iglesia estaba viendo la necesidad que había del pueblo. Si no nos congregamos los domingos,
no vamos a saber ese tipo de cosas. Aquí los miércoles no sabemos las necesidades. ¿Cómo vamos a ayudar entonces si no sabemos? Si no estamos en comunicación, no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor. Debemos de saber, debe de importar, porque es el ministerio que Dios nos dio. A todos, a cada uno de nosotros, a nadie más. Dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Todos se pusieron de acuerdo y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Ahí está la propuesta que Dios tiene para que nosotros nos acerquemos. No, en un ministerio tenemos que servir, porque dice el Señor, la mía es mucho, los obreros son pocos. Ese es el problema. Ese es lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso es que es muy importante, hermanos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, quitemos de nuestra mente que yo sí asisto, o quitemos de nuestra mente, yo no tengo que ir a la iglesia, puedo estar en mi casa y allí voy a alabar al Señor. No, hay una gran razón detrás de todo lo que hacemos en los cultos de domingos y también los miércoles, vamos a asistir a nuestra clase, como siempre, para capacitarnos para la obra del Señor. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por tu amor, por tu bondad en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón porque sí fallamos, sí pecamos, Señor. Pero te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones, Señor. Bendice al pastor Juan, que hoy trae la palabra en esta noche para que podamos aprender, Señor, más y más. Hemos escuchado que ellos tienen gran responsabilidad sobre nosotros y que ellos van a dar cuenta, Señor, de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ellos, a obedecerles más. Enséñanos a ser humildes, Señor. Danos la oportunidad de servirte, de darte gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Peticiones y gratuidades, hermana Alma.